Buenas, gente. Hoy vamos a hablar sobre la exposición oral, cómo mejorarla, cómo hacerla fetén. Así que bueno, como es una parte tan importante de nuestras oposiciones que muchas veces dejamos un poco olvidadas, no podemos perderla de vista. Es decir, sí, hay que pasar una primera fase que sería el temario y el caso práctico, pero también hay que tener presentes que hay que hacer una presentación y tú no puedes llegar y hacer una presentación en 3 4 días, sino que tienes que estar bien preparado, conocer bien el tema y demás. Así que sin más dilación, vamos a ello. Vale, el primer paso que tenemos que dar en este aspecto va a ser preparar la exposición. Y para ello vamos a dividirlo en unas cuantas partes. Vale, lo primero para preparar una buena exposición es planificar y organizar el contenido que vas a presentar. Tenemos una propuesta pedagógica que presentar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchísima información que nosotros creemos que es relevante, pero tenemos que discriminar cuál es la información importante para presentarle al tribunal que entienda nuestra exposición, que entienda de qué va nuestra propuesta, que vea qué actividades son mejores, qué actividades son peores y demás. Entonces, es muy importante aquí que planifiquemos y organicemos todo el contenido que ya tenemos preparado de nuestra propuesta pedagógica, lo tenemos que organizar y planificar, poner en qué orden va a ir la presentación, qué contenido es importante, qué contenido no es importante, cuál es la información que sí o sí tiene que estar dentro de nuestra presentación y demás. Y esto conlleva un trabajo que a lo mejor te tiras 1 o 2 días para organizar todo esto. Aquí os tengo que decir que mi consejo es que para preparar y organizar la exposición, lo importante es seguir el guión que nosotros tenemos de nuestra propuesta pedagógica. Por ejemplo, si el primer punto de nuestra propuesta pedagógica es la introducción, no tiene ningún sentido que empecemos por la metodología. Por ejemplo, nuestra propuesta pedagógica ya tiene un orden lógico, entonces guíate por ese guión que tú tienes para tu propuesta pedagógica para ir dándole forma, estructurando y demás nuestra exposición. Es decir, no hagas doble trabajo, sino que utiliza lo que ya tienes hecho. Como recomendaciones, os puedo decir también que el PowerPoint es es un muy buen recurso visual para poder utilizarlo y demás. El problema es que nosotros allí no vamos a tener el ordenador y tal, así que mi recomendación es que si usas PowerPoint o algún tipo de presentación, lo que tienes que hacer es imprimirlo para poder ir dándoselo al tribunal. Otras cosas que también podemos utilizar como soporte visual es el material de las actividades, que eso siempre gusta muchísimo, y Tundri, que se te ve en la cámara. Perdón. ¿Por dónde iba? Otro recurso que también podemos utilizar es el material de la exposición, es decir, el material de nuestras actividades, el que hemos ido conformando, es decir, el material que hemos ido conformando para dar explicación de nuestras actividades y tal. Yo te diría que por lo menos hicieses una actividad de cada situación de aprendizaje, porque por lo menos te toque la que te toque, pues ya tienes ahí para presentar una actividad. Ahora también te digo, es mejor que ahora que vamos con tiempo vayas haciendo todo el material, porque si no te vas a morir al final. Otro recurso que también me gusta mucho utilizar en las presentaciones son las infografías. ¿Por qué? Porque reúnen mucha información de manera visual y es algo muy atractivo de ver. Y además le das a entender al tribunal que vienes preparado, que conoces el tema y que además has hecho un muy buen trabajo detrás de la exposición para que ellos entiendan tu mensaje. Y por último, en este apartado vamos a hablar de cómo ensayar nuestra exposición. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida un poco, lo dejamos un poquito de lado, que hay que prepararla y hay que ensayarla. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que poner en la situación de que vas a presentar esa exposición delante de gente, no solo en tu habitación. Así que mi consejo es que reúnas a tus familiares más cercanos, a tus amigos de confianza, o incluso hagas un grupo de oposiciones para poder presentar tu propuesta y que la practiques con ellos. Y además que ellos te puedan hacer preguntas al final, porque es algo que también te va a hacer el tribunal. Así que, mira, ya te lo quitas de medio y lo practicas también el hecho de responder preguntas que a lo mejor no te esperabas. Y también otra parte importante es cuando tú ya hayas hecho tu presentación, apunta preguntas que puedes surgirle al tribunal y así ya te las vas preparando. Vale, el segundo apartado de este vídeo va a ser técnicas de expresión efectivas y aquí es muy importante darle la relevancia que tiene al lenguaje corporal y gestual.
Es decir, si tú estás como un palo delante del tribunal, seguramente tu exposición no sea tan llamativa como si te mueves, pones caras, gestos, mueves las manos. Pero también es importante tampoco abusar de este aspecto. Es decir, tampoco te vuelvas loco por la sala y pongas caras todo el rato y muevas las manos en exceso y demás, sino que tu expresión corporal vaya muy acorde con lo que estás diciendo en tu presentación. Y aquí entra también otro aspecto muy importante que es la postura. Mi consejo es siempre hombros para atrás, pecho hacia adelante. Esto te va a mantener erguido y va a hacer que proyectes seguridad. Al final, el cómo nos posicionamos va a decir mucho de si estamos seguros de lo que estamos presentando o no. Aunque estés cansado a nivel físico, como me pasa a mí muchas veces, no pasa absolutamente nada, pero intenta tener siempre consciente de que tus hombros hacia atrás y tu pecho hacia adelante. Y las manos nunca cruzadas. Así no deben estar porque eso no da nada de seguridad, parece que te estás aburriendo y demás. Intenta moverlas, pero eso, que vayan un poco acordes con lo que estás diciendo. Otra parte importante de esto es el contacto visual con el tribunal. No mires solo a una persona del tribunal. Intenta que tu mirada vaya pasando por todos los componentes del tribunal. ¿Por qué? Porque así estableces como una conexión entre ellos a nivel psicológico y ellos pues se sienten que estás hablando con ellos, no a la nada. Así que mi consejo es este, que tu mirada no se fije solo en una persona, sino que vaya pasando por todas. Tampoco te vuelvas loco y empieces a mirar ahí a lo loco, sino que hazlo de manera natural. Y aquí pasamos a cómo manejar los nervios y la ansiedad dentro de esta exposición. Yo sé que es algo muy difícil, que cuesta muchísimo, a mí me cuesta muchísimo porque nos jugamos mucho en esta parte. Entonces mi consejo es que pongas en práctica las técnicas de relajación de las que hablamos en el vídeo anterior, que te lo dejo por aquí, y sobre todo antes de la exposición, porque durante no vas a tener el tiempo para hacerlo. Y por último, vamos a hablar de algunos aspectos clave a tener en cuenta. El primero de ellos sería que adaptes tu exposición al tiempo que tenemos para exponerla, ¿vale? Es decir, que cuando tú practiques delante de tus familiares o a solas y demás la exposición, intentes que se adapte el máximo tiempo posible al tiempo que a ti te dan. Y si te sobran 1 o 2 minutos, mejor porque los nervios a veces juegan malas pasadas y ese 1 o 2 minutos que tú puedes tener en la seguridad de tu casa te pueden ayudar a la hora de exponer delante del tribunal, que ahí los nervios son duros. Otro aspecto a tener en cuenta es responder a las preguntas que te haga el tribunal de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando a ti te hagan una pregunta no te vayas por los cerros de huida, sino que contestes de manera diligente y que vayas a piñón a contestar lo que te están preguntando. No que expliques otra vez todo, sino que les des información extra porque es lo que ellos están buscando con esas preguntas. Vale, y por último vamos a hablar sobre la finalización de la exposición de una manera coherente, clara y concisa. Yo aquí mi consejo es que metáis alguna frase de un educador o de alguien o un autor relevante que todos conozcamos. ¿Por qué? Porque eso te da seguridad. Es un final en plan chapó. Y eso, aquí hablamos sobre todo de seguridad en uno mismo. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Tampoco tengo mucho más que deciros, simplemente que practiquéis muchísimo en una situación real, es decir, con público. Aunque sean vuestros familiares o ponte todos los peluches que tú veas, me da igual, tiene que ser con público. Si es alguien que te puede hacer preguntas al final, mucho mejor, porque eso te va a ayudar a practicar en una situación real. Es lo importante de esta exposición y que vayas con seguridad en ti mismo. Te lo has currado mucho, que es un trabajo hecho por ti, que al final lo conoces y lo tienes súper interiorizado. Así que sin miedo al éxito y vamos a por ello. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por el vídeo de hoy. Así que espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo cortito, que estos son los que me gustan a mí. Y nada, espero vuestra información, vuestra motivación y demás aquí abajo en comentarios, que os suscribáis al canal, que siempre ayuda mucho, y que le regaléis un me gusta, pues que también ayuda mucho. Y nada, nosotros ya nos vemos en la próxima. ¡Chao!